Podríamos hablar de en qué sentido, eso lo verán mucho mejor con los profesores especialistas en internacional, han avanzado con luces y sombras diversos procesos de regionalización, continentalización y globalización. Y también las distintas comunidades regionales que han nacido en los últimos 30 años, a nivel económico o a nivel político. La Iglesia siempre ha visto bien la formación de comunidades regionales de naciones. La Iglesia apoyó la formación de la Comunidad Europea, no solo de la Unión Europea y antes, sino de la Comunidad, pero no como un espacio de transferencia de bienes y servicios, sino como una comunidad histórica cultural que abarca naciones distintas. Y en la misma línea ha querido acompañar la difícil integración latinoamericana, donde integración la pronunciamos mucho y la realizamos poco, según las circunstancias políticas, sociales y económicas de cada década y de los distintos países. Pero la Iglesia tiene una vocación por fomentar la integración, que no nace de circunstancias inmediatas, ni de ideologías provisorias. Nace de su servicio a las comunidades de los pueblos. En este sentido, dejo esto también, la responsabilidad de la Iglesia por hacer en América Latina una región o zona con mayor justicia, con mayor integración y con mayor paz. Y pongo dos ejemplos. Los dos procesos en los que se comprometió Juan Pablo II. La paz entre Argentina y Chile por el virus y la gestión en medio de la guerra por la paz entre Gran Bretaña y Argentina. La primera terminó en un tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile, que por primera vez en la historia formuló un verdadero principio bioceánico, porque lo que en el colegio nos enseñaron bioceánico era disoceánico. Era Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico. Y el Papa dijo, hay que caminar hacia el futuro, hacia una integración, donde también Chile pueda venir a Argentina y Argentina puede ir a Chile, a través del mismo canal. ¿Qué tenía en la mente? La construcción de una comunidad regional de naciones. Esto que nos cuesta tanto entre chilenos y argentinos, con una cordillera de por medio, y no solo eso, ¿no? No solo eso. Pero digamos Francisco, las gestiones en Colombia, las gestiones en Cuba, o entre Cuba y los Estados Unidos, las gestiones en Venezuela, las infinitas gestiones en Venezuela, porque no nos vamos a creer lo que difunde la Sociedad Interamericana de Prensa y repiten diarios locales de todos los países de América Latina, que hay un divorcio entre la acción del Papa y la acción del episcopado venezolano. Es una acción compleja y rica, con distintos actores y distintos objetivos. Para poner tres lugares críticos de América Latina. Es un compromiso por el servicio y la integración en paz de los pueblos. Y también con lo de México, porque México también metió la cuchara que vino un revés bastante fuerte cuando en México, con todo el tema del narcotráfico, la política narcotráfica. México es un caso simbólico porque se junta a cómo esas tres caras que dije, justicia, paz y cuidado de la creación, se concentran en la figura de los refugiados, migrantes y desplazados. ¿Por qué va a Lampedusa como primer viaje? ¿Por qué va a Lesbos con el patriarca Atenágoras, simbolizando la unión de iglesias de la ortodoxia y latina o católica en el compromiso con los desplazados de los pueblos? ¿Por qué traza su viaje en México del sur al norte, desde el sur, Chiapas, en la frontera con Guatemala, por donde ingresan centroamericanos que quieren atravesar México para ir a los Estados Unidos, y lo termina en Ciudad Juárez, celebrando una misa en la frontera con los Estados Unidos, que es seguida del otro lado de la frontera por la iglesia local norteamericana en un estadio de fútbol?
Esta es la política de tender puentes, la política pastoral o la pastoral política de tender puentes, ¿no? O lo que se llama la diplomacia constructiva del Papa Francisco, o lo que podemos llamar, vale para la Argentina y para todos lados, en un mundo donde hay abismos o grietas y muros, abismos para abajo y muros para arriba, cómo se hacen túneles y cómo se tienden puentes. Parece que el fruto de Andrés Manuel López Obrador está haciendo una revolución impresionante. Aquí entonces, yo no entro en las coyunturas, ahí tendrán a los especialistas, porque esto se vuelve mucho más complejo si vemos los procesos políticos de América Latina de los 90, de los 2000 o de esta década, de la Argentina a México, a Brasil y a Perú. Pero eso no me toca a mí, me toca trazar el marco. Termino entonces, estoy en tiempo. La catolicidad de la Iglesia 3.1, entendiendo por catolicidad una universalidad que acoge y permite que se encuentren las distintas particularidades, quiere ser un servicio a la comunidad de regiones en América Latina, una y plural, especialmente a la justicia en el interior de los pueblos, a la justicia entre los pueblos y los estados, a la paz en el interior de cada país, a la paz en la región, en el continente y en el mundo. Y viene por fin el tema del cuidado de la casa común, donde no voy a decir nada nuevo, simplemente poner dos énfasis. El primero, creo que lo desarrollé acá en el pasado con ustedes mismos, ¿no? Tuve una charla cuando sí. Martita no pudo venir. Yo ya estoy cansado de hacerlo sobre los aportes de Francisco a la doctrina social de la Iglesia. Era el tema, ¿no? Sí. Donde lo resumí en estas frases. Misericordia, la revolución de la ternura del buen samaritano. Justicia, la inclusión de los pobres desde el corazón de Dios. Paz, hacia una cultura del encuentro a través del diálogo. Cuidado, cultivar y cuidar la casa de todos y para todos. Transparencia, sanear el pecado estructural de la corrupción. Sobre eso escribí hace 25 años en un libro que hicimos en común. Ya entonces. Integración y desarrollo, derribar muros y construir puentes. En el capítulo de una ecología integral que atiende a lo socioambiental, a lo social y a lo ambiental, me escribió una religiosa que vive en Chicago. Yo tuve hace unos años que hablar en 8 universidades de los Estados Unidos, 2 en Chicago, y esta religiosa fue una conferencia en 2015 o 2016, no me acuerdo bien. Me escribió y me dijo a fines de año: estoy preocupada porque acá, y tienen un gran arzobispo en Chicago, se está leyendo la Laudato Si solo como una encíclica verde. Es decir, solo la cara ambiental, que además es un aporte de la Iglesia Latinoamericana en un país que no se ha sumado al gran consenso ambiental global y con un gobierno como el actual, contrario a toda política ambiental global allá, ¿no? Dice, no les cuesta ver lo que vos nos dijiste, que es una encíclica socioambiental y no solo ambiental, donde las dos problemáticas están íntimamente unidas. Es que ecología, economía, viene del griego oikos. Oikos es casa, pero oikos, que tiene su paralelo en una palabra hebrea y en una palabra latina, domus, es tanto la casa como la familia que vive en la casa. Es
tanto la vivienda como la comunidad. Pensemos en la cultura de entonces, donde era la gran familia y la gran casa, ¿no? La hacienda grande, la casa grande. No hay separación entre la familia y la vivienda, el hogar y la comunidad. La casa común es la humanidad en la casa común. Es ese el acento. Y sobre esto, para que todos colaboremos a toda la casa común, termino con este punto 2, una ecología integral y una conversión pastoral desde la Amazonía. Los que quieran pueden ver en la página de la Santa Sede o en cualquier otro lado el borrador, el documento preliminar del Sínodo Pan-Amazónico. El Sínodo Pan-Amazónico, que se va a realizar en octubre, tiene este tema: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Documento preparatorio. Muestra la crisis que afecta a la selva amazónica en virtud de una cultura del descarte y la responsabilidad de la Iglesia como familia preocupada por la casa común por el futuro del planeta, atendiendo lo que llama el bioma. Yo no conocía la palabra bioma, se usa bioma, que es la región, el ecosistema, sería el bioma del Amazonas, pero dice, pero también otros biomas importantes de nuestro mundo: la cuenca del Congo, el corredor biológico mesoamericano, los bosques tropicales del Asia-Pacífico, el acuífero guaraní, que es el nuestro, y otros. En Aparecida planteamos el tema de la Amazonía y otros nos dijeron, ¿y por qué no ponen la Antártida también? Pero no nos decían en broma, ustedes argentinos pongan la Antártida. Nos decían, también hay que pensar la Antártida en el servicio a la casa común. Jorge Mario Bergoglio reconoce que también yo y otros nos convertimos a un pensamiento más ecológico en Aparecida. No es que no lo tuviéramos antes, pero no tenía un lugar central. En cambio, los brasileros lo llevaron como tema central y se convirtió en un tema de toda la conferencia y del documento, a tal punto que está 2 veces. Es uno de los pocos temas que está 2 veces. Está en el capítulo 2, donde se ve la realidad, y en el capítulo 10 de las grandes opciones por la integración latinoamericana, de Aparecida, ¿no? Termino con esto y me siento. Dice la introducción al documento, que sigue el método ver, juzgar y obrar, que el territorio de la cuenca amazónica tiene del 30 al 50% de la flora y fauna del mundo. Y tiene un 20% de agua dulce no congelada de todo el planeta, más 1/3 de los bosques primarios de todo el planeta. Solo son los datos ambientales. Son más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados con 9 países que comparten este bioma, con unos 300 pueblos originarios, de los cuales más de 100 viven un poco clausurados en sí mismos, y en una de las zonas más extractivistas, o que quiere ser más extractivista de todo el continente, por el interés económico. En este contexto, me parece interesante el 390 pueblos y etnias, de 110 a 130 que se llaman pueblos indígenas en aislamiento voluntario o pueblos libres, frente a otras comunidades o integraciones. Pero lo que me parece importante, y por eso lo traigo, lo estudié en estos días y quería planteárselos a ustedes, son 2 cosas: el camino de reflexión, que nos puede servir siempre, y un énfasis particular. El camino de reflexión, ¿cómo titula el ver o el ver la realidad? También lo podemos decir, mirar, escuchar la realidad, ¿no? Identidad y clamores de la Panamazonía. ¿Cómo titula el discernir, el juzgar, el pensar, el iluminar? Hacia una conversión pastoral y ecológica.
pastoral y ecológica, las dos cosas. Y cómo el anuncio de Jesús tiene una dimensión teologal, con Dios, social, con los demás, ecológica, integral e incluso sacramental. Porque se van a pensar los sacramentos y los ministerios en esta región tan especial del mundo. Les digo una parecida: la Eucaristía es la plenitud de la vida cristiana. ¿Y cómo haces si tenés infinitas comunidades en kilómetros cuadrados sin Eucaristía dominical? Hay una afirmación teórica y verdadera que no puede ser llevada a cabo a nivel real y práctico. Todo el tema sacramental y ministerial. Bueno, esos temas se van a pensar, entre otros, en la Amazonía. Termino esto. Nuevos caminos para una iglesia con rostro amazónico. La dimensión profética, la dimensión ministerial y servicio sociocultural. Este itinerario de reflexión, que es siempre nuestro, es el de la doctrina social de la iglesia. Dimensión histórica, ¿no? Dimensión teórica, dimensión práctica. La realidad, la iluminación, la orientación de la acción. Tiene este matiz particular que era el que quería traer. Dice, desde la Amazonía. No dice solo el problema en la Amazonía. Dice el desde. Y me pareció ahí ver un toque de Francisco sobre lo que llamo la periferia, o el lugar crítico, o el espacio social, o el ámbito de crisis, la Amazonía, como lugar hermenéutico para ver la totalidad. Dice que, reflexionando sobre los problemas del Amazonas, que son muy típicos, no son exactamente los mismos de esta mega ciudad, región del AMBA, donde somos el octavo o el noveno, la novena red metropolitana del mundo. ¿La tercera ahora? Mira, o sea, hemos creído... En Sao Paulo, de América México, Latina. y la tercera, porque es reconocida ahora con los nuevos eventos, Sí. 40 municipios. Cabo hay 40 municipios. De América Latina, estás diciendo. Yo dije del mundo, sí. El tercero de América Latina. Sí. México, San Pablo, nosotros. Y eso está contando 20 municipios. No, ahora 40. 40. Ahora se están reconociendo 40. O sea, unas 14 millones de personas. Sí. 13.914.000. Pero pensemos las grandes ciudades del mundo. Todas en el sur, menos 5 en los Estados Unidos. Todas en el sur. Sobre todo en Asia y en América Latina. Menos 5 de los Estados Unidos. Entre esas, por supuesto, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. La región de Houston ha crecido mucho. No sé si llega a los límites de las dos. Bueno, pero vuelvo. El punto que me parece interesante para reflexionar aquí. Por un lado, el itinerario epistemológico de la reflexión. Y por otro lado, el horizonte. Desde un lugar situado, una mirada hermenéutica para pensar no solo los problemas de nuestro país y de América, sino del mundo y del planeta en su totalidad. Bueno, vamos un poquito a un diálogo, una discusión. Yo cumplí con el tiempo.